Seguimos en nuestro estudio número 11 conversando sobre la figura de Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria. Por eso me encuentro en el set de entrevistas con la investigadora y profesora universitaria Alicia Conde Rodríguez, presidenta de la Unión de Historiadores en La Habana. Hoy nos hablará sobre el iniciador de las luchas por la independencia. Bienvenida a nuestra revista, Alicia, un gusto tenerla con nosotros. Muchas hoy. Gracias. ¿Por qué un cubano terrateniente y además abogado le da la libertad a todos sus esclavos y comienza la guerra de los 10 años? Porque esto obedecía a un pensamiento político que ya se había gestado en Cuba desde los primeros momentos del siglo XIX cubano, y se había gestado también la formación de una sensibilidad cubana, de una conciencia cubana. O sea, esto es un proceso, sencillamente Carlos Manuel de Céspedes es el primero que ejecuta, como dice Martí, pero es un proceso fuerte de pensamiento, de sensibilidad que se va forjando en Cuba. ¿Cree usted, Alicia, que esta decisión de Céspedes y esos primeros combates en el oriente de nuestro país demuestran entonces este sentimiento de nacionalismo y también de amor a la independencia? Exactamente. De la independencia de Cuba se habló, como ya le dije, desde el papel periódico de La Habana, desde que propio Varela presentó en las Cortes Españolas el informe sobre la independencia de las Américas. O sea, ya la independencia estaba prevista, estaba pensada, estaba soñada desde el primer cuarto del siglo XIX. En el papel periódico de La Habana, Varela habla sobre esto. Y Carlos Manuel de Céspedes se formó también, siendo bachiller, en el gran seminario de San Carlos de La Habana. No hay que olvidar eso. O sea, de dónde le provienen las ideas a Carlos Manuel de Céspedes es en el seminario de San Carlos, donde él recibe filosofía, donde él recibe clases sobre constitución. O sea, todo el pensamiento jurídico, político de la época lo recibe allí como bachiller, mucho antes, por supuesto, de graduarse en la jurisprudencia en Europa, en España en este caso. Es en el seminario de San Carlos donde él recibe estas clases y por supuesto tienen una connotación en su pensamiento político muy marcado. Carlos Manuel de Céspedes fue también el primer presidente de la República en armas, lo reseñábamos. ¿Por qué destituirlo luego de 5 años al mando ya del Ejército Libertador? Hay muchas razones por las que fue destituido. Pienso que es una experiencia política para Cuba, una experiencia política y una experiencia humana, una lección, porque fue injustamente destituido, porque hubo razones basadas en los propios errores de él, pero hay que preguntarse cuáles fueron sus errores y hasta dónde duraron sus errores, qué tiempo, duración tuvieron sus errores, porque era una práctica política que estaba en juego. Entonces, él destituyó a varios jefes militares, pero después los repuso. Y entonces ahí se crearon intrigas, miserias humanas, que lo llevaron a él, lo llevaron a esa destitución que él sospechó. Pero ya, una vez consumada, sabemos cuál fue esa evolución, o sea, el final de él, porque estuvo 2 meses sin poder todavía salir del campamento donde estaba. O sea, ¿qué pasó ahí? Pasaron cuestiones sórdidas también. Profesora, lamentablemente. Así fue. ¿Cómo fueron los últimos días en San Lorenzo? Muy tristes, y la historia los recoge así, porque ahí está el diario perdido de Carlos Manuel de Céspedes, que fue rescatado. Ahí en ese diario él escribe
cómo vivió en ese lugar, en San Lorenzo, cómo lo querían, cómo lo trataban de presidente. Él reflejó el cariño de la gente más humilde, ¿entiendes? Entonces, la muerte de él fue una muerte terrible, porque fue una emboscada. Estaba el precipicio ese que no tenía muchos metros, tenía metros, pero no era tan profundo, pero sencillamente la bala le alcanzó la zona del corazón y él nunca quiso que lo atraparan vivo. Y tan joven además. Tenía 55 años. Nuestro comandante en jefe, profesora, siempre dejó claro que en Cuba existía una sola revolución, la comenzada justamente por Céspedes el 10 de octubre de 1868 y terminada por el ejército rebelde el 1 de enero de 1959. ¿Qué trascendencia entonces tuvo la figura de Céspedes para las futuras generaciones que continuaron las luchas por la liberación de Cuba, primero el dominio colonial y luego entonces del yugo imperial? Bueno, Céspedes queda para siempre en el imaginario cultural de la nación como el ejecutor, como decía Martí, como el primero que le dio la libertad a sus esclavos. Es una figura histórica extraordinaria, nada ni nadie pudo contra eso. Él quedó porque además él dio esa libertad a sus esclavos y propició, o sea, la independencia de Cuba por encima de todo, incluso de sus propias concepciones de cómo se debía ejecutar esa revolución. O sea, él no le importaba, en ese momento no era importante, era urgente la revolución, no era importante para él qué república se iba a forjar, sino que lograr primero la independencia y después de lograda la independencia, entonces se vería cómo se iba a desarrollar y cómo iba a evolucionar esa república cuyos antecedentes ya estaban en la primera constitución, sin lugar a dudas, que es la de Guaymaro, donde están las raíces y donde están las líneas fundamentales y el sentido de esa revolución. Un nombre imprescindible en nuestra historia, no por gusto, es el padre de la patria. Alicia, muchísimas gracias por su aporte a nuestro conocimiento, porque no todos los días aprendemos algo sobre Carlos Manuel de Céspedes. Ahora, gracias, que tengan un buen día, Alicia. Muchas gracias. Los dejamos entonces con imágenes justamente de la casa natal de nuestro padre de la patria, hogar que yace en el municipio de Bayamo, en la provincia de Granma, y que hoy es un museo al que todos deben visitar cuando llegan a esa ciudad monumento nacional. Veamos. En esta casona, ubicada en las inmediaciones de la primera plaza libre de Cuba y del sitio en que se escribió el himno nacional de la mayor isla antillana, nació Carlos Manuel de Céspedes. Estos pasillos y muros, construidos a la usanza de la época, con estilo ecléctico y predominio de elementos colonial y mudéjar, vieron crecer al primogénito de una familia descendiente de ibéricos y hasta entonces pro-española. Por aquí el pequeño Carlos Manuel descubrió las primeras letras, se asomó al mundo de las artes, conoció historias raigales contadas por esclavos domésticos llegados de África. Ellos le hablaron sobre tribus, reinos, plantas curativas, dioses paganos, animales exóticos, captura, cepos y latigazos. Entonces, el señorito de casa empezó a sentir que libertad, ilustración y justicia eran derechos de todos. El inmueble es hoy uno de los mayores atractivos bayameses, pues además de acunar al padre de la patria, atesora una rica colección museística distribuida en 8 salones con un atractivo discurso museológico y museográfico. Fue la única edificación de su tipo en sobrevivir a la quema de la ciudad y figura entre las construcciones más antiguas del país. Miles de visitantes llegan cada año al Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, cincuentenaria y prestigiosa institución que nos acerca al ilustre patricio líder del levantamiento armado del 10 de octubre de 1868. En Granma, Jacqueline Pérez, Canal Cubano de Noticias.